Bienvenidos hermanos, hermanita Abril, estamos en vivo desde Facebook. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, hermanos, a todos los que nos sintonizan desde las páginas de la Renovación Carismática de Tabasco, desde Jóvenes Renovados, desde Reces Tabasco, desde Enamorado de Jesús. Bienvenidos, hermanos, a este segundo tema de este taller que lleva por nombre la intercesión como una modalidad permanente. En este segundo tema, continuación del tema que vimos la semana pasada, este tema lleva por nombre la intercesión como un estilo de vida, ¿verdad? Y para este tema, pues vamos a tener muchas sorpresas de parte del Espíritu Santo, quien está con nosotros desde ya, desde antes de que usted entrara a esa transmisión, ya el Espíritu Santo estaba con nosotros. Y hoy compartiendo este tema, que es la intercesión como un estilo de vida, recordándoles que este tema va dirigido a intercesores, pero si usted no es intercesor y el Señor por gracia lo hizo entrar, no se vaya, quédese que Él tiene a muchas cosas que decirle, una notición de gracia para su corazón y bienvenido sea su familia, bienvenido sea usted, hermano, a esta transmisión. Hoy vamos a tener compartiendo con nosotros a nuestra hermana Laura Castañeda, quien es fundadora y quien es asesora también del Ministerio Nacional de Intercesión de Guatemala. Entonces, hermanita Laura, le damos la bienvenida. Si gusta presentarse con todos los hermanos de Tabasco y de las partes de México donde nos ven. Muchas gracias, hermana Abril. Muy buenas noches a todos. Realmente para mí es una emoción muy especial el compartir con ustedes esta noche. Le doy las gracias al Señor porque para Él no existen las fronteras y con esta tecnología tan avanzada, pues podemos recorrer grandes distancias. La presentación pues ya la hizo Abril. Mi nombre es Laura Castañeda. Por pura bendición de Dios, pues me permitió fundar la Comisión de Intercesión a nivel de Guatemala. Primero comenzamos en el departamento, luego, gracias a Dios por los frutos que se fueron dando, nos elevaron a la categoría de nacional. Y nosotros acá, pues Renovación Carismática, tenemos un reglamento y de conformidad con el reglamento se dura en los cargos 2 años. Luego hay opción a una reelección por otros 2 años y después pues tenemos que dejar el cargo. Entonces mi segundo periodo finalizó el año pasado, por eso dejé el cargo como coordinadora, pero automáticamente los coordinadores pasan a ser asesores porque dicen que ya crecimos un poquito y quieren tomarnos en cuenta, no porque nos volvamos ancianos en edad, sino ancianos en la fe. Quieren tomarnos siempre en cuenta para compartir, para estar. Y claro, al conocer uno este llamado, se enamora tanto de este llamado que uno quiere permanecer en él. Así que para mí es mucho gusto estar con ustedes. Les llamo hermanos. Para mí ese término fue muy complicado al principio. No me gustaba llamar hermano ni que me llamaran hermana. Pero cuando yo entendí que por la sangre de Jesús somos hijos del mismo Padre Dios, cuando comprendí eso, cuando lo metí dentro de mí, de verdad, ahora me gozo llamándole a todo el mundo hermano, porque sé que somos hermanos no por la sangre biológica, sino por la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, desde ya, mucho amor para ustedes. Amén, gloria a Dios. Pues hoy la verdad que como decía nuestra hermana Laura, se cruzaron fronteras, el Espíritu Santo quiso cruzar fronteras desde Guatemala hasta México y de Tabasco a donde llegue este video, porque sabemos que también nos ven hermanos de otras partes del país y pues es una bendición tenerlos con nosotros, tener la gracia de poder tener a nuestra hermana Laura y que nos comparta de esa experiencia que ella ha tenido en la intercesión con los hermanos y pues sobre todo con el Señor, ¿verdad? La intercesión como un estilo de vida. Entonces, pues sean todos bienvenidos, hermanos, nuevamente a los que se van uniendo.
Les invitamos a compartir esta publicación para que llegue a más hermanos y podamos gozar de todo esto que el Señor nos está regalando. Aún en ese tiempo de pandemia, el Señor se está derramando con poder. Créalo en el nombre del Señor, que hoy van a suceder maravillas en su servicio, en su hogar, en su vida personal, porque el Señor siempre está dispuesto a sanarnos y a enseñarnos ¿para qué? Para dar fruto, para hacer esa luz y esa sal del mundo. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar ya nuestro segundo tema, la intercesión como estilo de vida, pues orando, con lo que mejor nos sale y lo que mejor reciba el Señor de nosotros, que es nuestra oración. Vamos a iniciar esta noche, pues poniéndonos en presencia del Señor, ¿verdad? Yo les invito a que ahí desde casa nos cubramos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Y bien, hermanos, pues en esta noche yo les quiero invitar que ahí con nuestros ojos cerrados, a la espera de aquello que el Señor nos quiera regalar en esta noche, usted empieza a platicarle al Señor qué hay en su corazón en esta tarde, qué hay en su corazón y qué ha habido a lo largo del día, a lo largo de esta semana. Que el Señor pueda ir desde este momento tomando nuestro pensamiento, tomando todo aquello que nos está a lo mejor estorbando. Yo le invito a que le diga al Señor, Señor, toma mi vida. Señor, toma aquello que en este momento me está alejando de ti o que a lo mejor que en este momento me está preocupando de más. Toma en este momento con tu poder, Señor, el control de mi vida. Empieza a moverte con poder sobre mi vida, sobre mi servicio de intercesor, de intercesora. Yo también siento en mi corazón como muchos hermanos que están entrando a esta transmisión se sienten como cansados espiritualmente, como agobiados, se sienten como cargados. Yo le invito a que en esta tarde usted descanse en el Señor, a que en esta tarde usted le diga al Señor, aquí está toda mi vida, Jesús, y estoy dispuesto a dártela, estoy dispuesta a dártela para que tú hagas con esto lo que tú quieras. Ven, presencia de Dios, ven tú, Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, y empieza a moverte con poder sobre nuestros hermanos. Empieza a moverte con poder sobre los ministerios de intercesión. Aviva el fuego en esos ministerios de intercesión, amado Jesús. Tú que eres el intercesor por excelencia, tú que llevaste un estilo de vida, de oración, enséñanos a orar. Bendito sea, Señor Jesús, y dile lo que hay en tu corazón en este momento al Señor. Si hay tristeza, si hay preocupación, dile, aquí está, Señor, transforma mi vida. Enséñame a hacer de cada oportunidad, de cada mala o buena experiencia, una oportunidad para orar, una oportunidad para encontrarme contigo, Señor. Quiero ser un intercesor de fuego, un intercesor que ore y que sienta tu consuelo. Bendito sea, Señor Jesús, por el poder de tu sangre. Te pedimos que desde este momento abras nuestro corazón en tu presencia y que empiecen a fluir gracias nuevas, que empiecen a fluir bendiciones, que empiecen a fluir muchas gracias para todos y cada uno de nosotros. Amado Jesús, bendito y alabado seas, y a través de esta gracia te pedimos que visites los hogares de todos aquellos que no son intercesores todavía, pero que sienten ese fuego en su corazón, que sienten ese llamado a orar, a estar cerca de ti, Jesús. Enamóralos de este ministerio. Este mundo necesita intercesores enamorados de ti, Señor. Necesitamos intercesores que sean ese ejército nuevo de paz, donde el mundo ve balas, Señor, nosotros vemos oración. Que nosotros seamos soldados, pero no de balas, sino de oración, de rosarios. Que tú empieces a propiciar en nosotros, si ya se ha apagado el fuego de la intercesión, que empieces a propiciar un fuego nuevo de la intercesión. Y yo te invito a que en este momento lleves la mano a tu corazón
y que le digas: aquí, Señor, aquí donde habitas tú en mi corazón, te digo, enciende el fuego, amado Jesús. Dile: enciende el fuego de mi corazón, que yo me siga enamorando de la intercesión y de ti en la intercesión. Ven, Señor Jesús, ven a auxiliarnos, ven a rescatarnos, ven a mostrarnos el camino que hemos de seguir. Ven, Señor Jesús, con tu presencia. Bendito seas, Jesús. Enciende el fuego en cada uno de nosotros, enciende la llama del amor, enciende la disponibilidad de estas almas para que puedan escuchar tu voz. Ven, Señor Jesús, y paséate en nuestras casas, paséate en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Que tu gracia sea una en nosotros, Espíritu de Dios. Y en este momento yo te invito a que le digas al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ven a despertar a esos intercesores que están dormidos. Ven y permite que velemos como Jesús oró en el Getsemaní, así que nosotros podamos velar y orar sin dormirnos. Si hay intercesores que se han quedado en el camino, despierta los Espíritus Santo. Propicia un ejército vivo en la intercesión y que esa intercesión encienda las comunidades de renovación y a toda la iglesia. Ven, Espíritu Santo de Dios, porque ocupamos de tu asistencia, porque necesitamos de ti, de tu amor, de tu consuelo celestial. Queremos pasar tiempo contigo para poder estar contigo en la eternidad. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven sobre todos los que están escuchando esta oración, sobre el incrédulo, sobre aquel que está alejado, sobre aquel que no te conoce. Ven, Espíritu Santo, ven sobre aquellos gobernantes, ven sobre el área de salud, no solo en México y en Tabasco, sino en todo el mundo. Que en esta tarde este clamor llegue también hacia ellos, hacia los más necesitados. Y que nosotros que ya te hemos conocido, Espíritu Santo, podamos seguir siendo encendidos por ti, podamos seguir siendo animados por ti. Ven, Espíritu Santo. Y siente como el Espíritu Santo, aunque tú no lo estés viendo en este momento, Él ya está haciendo su obra en ti. Dile: yo te creo, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás obrando de maneras maravillosas, de maneras nuevas en nosotros. Iria Shindiriria Sandara, ven, Espíritu Santo. Ven con tu poder, ven a encender la llama de amor que hace falta en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven y envíanos tu luz, ven y envíanos tu fuerza, ven y envíanos tu gracia, tu amor, que podamos ser verdaderos testigos, verdaderos propiciadores de gracias en todo el mundo al proclamar el Evangelio, la palabra viva. Ven, Espíritu Santo, ven sobre este taller, que demos fruto, que no tengamos miedo de anunciar, que no tengamos miedo de denunciar, que no tengamos miedo de ser santos, de ser intercesores activos, de ser intercesores que ofrezcan su vida para el bien de las almas. Ven y visita los rincones de este mundo y atrae almas a la intercesión, Espíritu de Dios. Iria Shandara, Siririambarala Shandara. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven con tu fuego abrasador y te queremos invitar a que te quedes con nosotros. Queremos invitarte a nuestra cruz. Queremos invitarte, Espíritu Santo, a nuestros problemas, a tantos enfermos que en este día están padeciendo este virus y muchas otras enfermedades, sobre todo por las almas que están olvidadas. Queremos pedirte por aquellos que no te conocen, Espíritu Santo, que no se sienten amados por ti, incluso ya conociéndote. Yo siento en mi corazón también que hay personas que ya teniendo un encuentro vivo con el Señor, ellos todavía no se conciben amados. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a animar, que vengas a dar vida a los huesos secos.
que vengas a dar vida a lo que está muerto en este momento. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y acompáñanos en este taller. Ven y ilústranos, guíanos, enséñanos a hacer de la intercesión un estilo de vida. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú te estás moviendo con poder. Te abrimos las puertas de todos los hogares que en este momento están dejando entrar tu palabra por este medio. Y te pedimos que a través de las bondades de tu gracia podamos seguir intercediendo en el poder del Espíritu Santo. Bendito seas, amado Paráclito Santo. Derrama sobre tus intercesores una apertura a la nueva intercesión, una apertura a la intercesión viva, a la intercesión que está llena de ti. Empieza a abrir en este momento los sentidos de los intercesores, las fuerzas, el ánimo. Empieza a derrumbar todo lo viejo, todo lo que no sirve en los corazones y súplelo por gracias nuevas. Que todos ahí en casa puedan experimentar el reavivamiento de tu Espíritu Santo a través de la intercesión. Bendito seas, Espíritu Santo, bienvenido seas. Bienvenido seas a este taller, bienvenido seas a nuestras casas, bienvenido seas a nuestros corazones. Y a ti, amada María, que en esta noche nos acompañas, a ti, amada María, que nos enseñas a orar, a ti, amada María, que nos das esperanza en medio de toda esta pandemia, a ti, María, que nos has acompañado cada día rezando el rosario, que nos has acompañado cada día orando por los que nos piden oración, orando por nosotros mismos, incluso en nuestras debilidades. Tú has estado ahí, María, intercediendo como buena madre, siempre mirando con amor a sus hijos. En este día de la Asunción, te pedimos que tu gracia nos abrace también, María, que ese vientre santo en el cual se encarnó el Hijo de Dios pueda ser para nosotros también un hogar, que tu corazón sea también un hogar para nosotros, María, de las tempestades de este mundo. Permite que cada día más personas se encuentren contigo para que tú los lleves a Jesús. Gracias, mamita María, te pedimos que nos acompañes en este taller, que acompañes a los hermanos que están en este momento escuchando, para que esta palabra viva, entre y se quede en nuestros corazones. Bendita seas, Madre de Amor, todas y cada una de las intenciones que hay en nuestros corazones, todas las intenciones de las personas por las cuales oramos y que se encomiendan a nuestras oraciones, te las ponemos en este momento en tu manto y quedando en este momento descansados en ti también, María, y en la gracia de Dios, te decimos, preparando nuestro corazón para este taller: Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Con esta oración en fe creemos que nuestro corazón se está preparando para los regalos que vamos a recibir en este segundo tema. Y bien, pues hermanita Laura, es todo suyo este espacio y que el Espíritu Santo se infunda en nosotros a través de su voz. Dios la bendiga, hermana. Muchas gracias, hermana Abril. De verdad, muy agradecida. Me siento en casa, porque cuando nos movemos o tratamos de movernos en el amor de Dios, de verdad sentimos el amor en todas las personas. Sentimos que la tierra, aunque lleve otro nombre, es nuestra, ¿verdad? Así que muchas gracias por permitirme llegar a todos ustedes, llegar a los que se han conectado. Nosotros esta noche va a ser más que todo compartir, porque veo yo que estamos hablando el mismo idioma, entonces vamos a ir
compartiendo algunas experiencias. Para comenzar, quiero decirles de que el caminar en la vida cristiana, todos sabemos que es un proceso. Ese caminar en nuestra vida cristiana comienza con el bautismo, cuando pequeños que nos llevan a bautizar. Y a través de ese bautismo de agua y que se derrama también el Espíritu Santo, Dios nos equipa para la vida y nos da esos 7 dones que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica, esos 7 dones que aparecen en Isaías. Esos dones que nos los da el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos dones son regalos que Dios nos da. Y nos da para que nosotros conozcamos a Dios, nos movamos en esa línea espiritual. Porque hemos venido a este mundo con una misión especial. Hemos sido lanzados de las manos de Dios por una misión especial. Pero ¿qué sucede? Como nuestros papás no tenían conciencia de esos regalos que recibimos en el bautismo, como nuestros padrinos tampoco tenían conciencia, ahí se quedaron los regalos empaquetados, ni siquiera se abrieron. Y esos dones son los que deberían de desarrollarse en nosotros, así como aprendemos a caminar, ir desarrollando esos dones. Imagínense qué vida la que tendríamos si esos dones se hubiesen desarrollado en su momento. Pero se quedaron guardaditos. Pasa el tiempo y cuando tenemos nuestro encuentro personal con Jesús, que nosotros, gracias a Dios, en Renovación Carismática, lo hemos logrado a través del retiro de vida en el Espíritu generalmente. Cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús, nuestra vida cambia. Esos dones que estaban empaquetados, miren, se rompen los empaques, se afloran los dones que estaban ahí, y esos dones son las raíces de los carismas que nos van a ayudar en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. ¿Verdad? Estamos. Ahora, entre esos dones que nos fueron dados en el bautismo está el don de la piedad. Estos dones, decías, dan origen, son raíz de los carismas. Recordemos que don es lo mismo que carisma, es la misma palabra, solo que dones, los que recibimos en el bautismo, son para nuestro crecimiento y carismas son para la edificación de la iglesia, para caminar, para anunciar, son esas herramientas, son auxiliares en nuestra intercesión. Pues bien, del don que recibimos en el bautismo, que es el don de la piedad, surge el don de la oración. Miren qué hermoso, el don de la oración. Pero ese don de la oración a veces cuesta, y cuesta bastantito. Porque si nosotros vamos al catecismo de la Iglesia Católica y preguntamos qué es la oración, encontramos que nos dice que es un diálogo entre Dios y los hombres. Hemos aprendido que orar es hablar con Dios y lo hemos repetido cantidad de veces. Hemos hablado que mediante la oración se le da la gloria a Dios, obteniendo para nosotros grandes beneficios, beneficios que no se descubren hasta que ya se está practicando, ¿verdad? Recibiendo ese amor de Dios. La oración es un acercamiento del alma hacia Dios por medio del Espíritu Santo. La oración no es un ejercicio mental. La oración no es una declamación. La oración no es una recitación, sino que es algo más profundo. Es la unión de nuestro espíritu con su Creador. Es una conversación, es nuestra conversación con Dios en el nombre de Jesús por la acción del Espíritu Santo. Nosotros, como nacidos de nuevo, como renovados, como carismáticos, sabemos que no podemos ni siquiera decirle Padre a Dios si no es por la acción del Espíritu Santo.
Entonces, lo primero que hacemos es clamar Espíritu Santo como se ha hecho esta noche. Nosotros como intercesores, ¿qué hacemos cuando clamamos Espíritu Santo? Sabemos que para llegar al trono del Dios Altísimo necesitamos manos limpias, necesitamos un corazón puro. Entonces, ¿qué hacemos? Decirle, yo voy a ir haciendo más o menos el taller, haciéndolo un poquito en la práctica, como nosotros lo hacemos acá, ¿les parece? Nosotros decimos, lo primero que hacemos es, ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Luego le decimos, Espíritu Santo, queremos movernos en la voluntad del Padre. Toca nuestro corazón, toca nuestra conciencia, redargúyenos de pecado. Trae a nuestra mente a través de la luz tuya, Espíritu Santo, esos pecados que hay en nuestra vida. Cierre sus ojos y vaya haciendo porque es taller práctico. Trae esos pecados que hemos cometido. Espíritu Santo, el pecado mayor que hemos cometido es llenar nuestra vida, llenar nuestro cuerpo de tantas cosas que van opacando, que van impidiendo que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros con libertad. Ese es uno de los pecados mayores. No permitimos que el Espíritu Santo que está en nosotros se mueva con libertad. ¿Por qué? Porque escuchamos las voces del mundo, atendemos las redes sociales, toda esa cantidad de mensajes que llegan que muchas veces no son alentadores en su mayoría, porque vienen del mundo. ¿Y cuál es la misión del mundo? Distraernos, apartarnos de nuestra misión, apartarnos de caminar en Dios. Entonces llenamos nuestra vida con eso, con todo eso, Señor. Nosotros decimos, hablamos con el Espíritu Santo y le decimos, toca nuestros corazones. Hemos mentido, Jesús, hemos mentido, Padre. Te hemos dado la espalda a ti muchas veces. Te hemos traicionado, no hemos valorado tu sangre preciosa. Muchas veces, Señor, decimos, Jesús, te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Excelente. Pero luego, ¿de verdad lo estamos aceptando? ¿Lo estamos haciendo el Señor de nuestras vidas? La mayoría de veces no, lo decimos de palabra. Y ese es el problema entre los cristianos católicos, que hablamos mucho, pero no encarnamos casi nada. Y a eso estamos llamados los intercesores, a hacer vida la palabra del Señor. Nos ponemos a cuentas con el Señor en ese momento a través del Espíritu Santo. Ya que le hemos entregado nuestros pecados a Jesús para que sean lavados, ya que hemos clamado al Espíritu Santo que seamos justificados con la sangre de Jesús, le pedimos perdón y decimos, Señor, ten piedad de nosotros, hacemos nuestro acto de perdón. Le pedimos al Señor que nos dé ese deseo, ese remordimiento, ese dolor de conciencia de haber ofendido a un Dios tan bueno, no por temor a irnos al infierno, sino porque Él es amor y nosotros lo hemos ofendido. Nadie nos ama como Él y nosotros lo ofendemos a cada rato. Y como pecamos en cada momento, hay que estar pidiendo constantemente perdón, pidiéndole al Espíritu Santo que nos traiga esos pecados, presentárselos al Padre para poder como intercesores orar con un corazón puro, con un corazón contrito, con las manos limpias. También si hay pecados graves, pues nosotros sabemos que tenemos el sacramento de la reconciliación para ir a buscar a un sacerdote y lograr que a través del sacramento de la reconciliación nuestros pecados sean lavados en la sangre de Jesús. Bien, después de ese momento que nosotros nos ponemos entregando nuestros pecados, viene el momento de vaciarnos, ese kenosis del intercesor, de vaciarnos. ¿Y por qué nos vamos a vaciar en esa presencia? Lo primero es pedirle perdón, manos limpias y corazón puro. Después vaciarnos, echando en Jesús todo lo que puede perturbarnos en ese momento de oración, en ese momento de intimidad que vamos a tener con Dios.
Entonces comenzamos a decirle, Espíritu Santo, ayúdanos a entregarte todo lo que traemos. Traemos preocupaciones, traemos aflicciones, traemos incertidumbres, traemos dudas. ¿Cuántas cosas traemos? ¿Cuántas emociones hemos acumulado que pueden en el momento de la oración perturbarnos en la oración? Nos vaciamos a través del Espíritu Santo en Jesús, echando sobre Jesús, porque Jesús dijo, echen. Pedro nos dice que echemos sobre Jesús todas nuestras debilidades. Entonces te entregamos, Jesús, nuestras angustias, te entregamos, Jesús, esos problemas familiares, te entregamos esos problemas financieros, te entregamos esas aflicciones, te entregamos, Señor, las preocupaciones, todo lo que nos ha quitado el sueño, te lo entregamos. Si hay peticiones personales, las ponemos en ese momento, porque el intercesor no ora para sí, ora para los demás, para lograr que Dios le conceda algo a alguien a través de nosotros. Entonces nos vaciamos de todo lo nuestro, de todo lo nuestro. Ya en el momento de estar intercediendo, no voy a estar pidiendo por cosas mías, voy a estar pidiendo por los demás, porque para eso fuimos llamados, para ser intercesores, para que por nuestro medio llegue la salvación especialmente a los demás. Entonces nos vaciamos en el Señor. Y luego, como nos hemos vaciado, seguimos pidiendo, Espíritu Santo, ven a llenar esos vacíos que hemos dejado al entregarte todo lo que traemos. Entonces, y clamamos y ven, Espíritu Santo, ven a llenarnos de tu amor, ven a llenarnos de tu fuerza, ven a llenarnos de tu poder. Tenemos intercesores que clamar mucho, Espíritu Santo, muchísimo Espíritu Santo. Vamos a hablar despuesito de esa profecía de Belén, en donde el Señor claramente decía, ya no tienen poder, porque no tienen, ya no claman Espíritu Santo, ya no viven en esa presencia del Espíritu Santo. Y el intercesor debe vivir en esa presencia del Espíritu Santo. Y luego, ya que nos hemos vaciado y que nos hemos llenado del Espíritu Santo, comenzamos a hablar con el Señor. Y miren, es tan hermoso porque la oración nos une. La oración permite que los cielos se abran y que caigan esas bendiciones sobre nosotros. Los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vieron precisamente que la fuerza, que el poder que salía de Jesús era precisamente porque se apartaba para ir a orar. Y tenemos ejemplos claros de Jesús. Tenemos ejemplos preciosos de Jesús. Jesús es el intercesor nato. Jesús es la oración perfecta. Jesús se apartaba para orar. Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿qué hizo? Irse 40 días al desierto a orar. En el desierto escuchó dos voces. Una voz que disfrazada de religiosidad, porque le manifestaba el conocimiento de las Escrituras, quería apartarlo de su misión. Y Jesús, haciendo uso del carisma, del don, del discernimiento, lo apartó de su camino y escuchó la voz de Dios. Y de ese desierto Jesús regresó fortalecido a comenzar ya lo que era su misión. Vemos muchas veces a Jesús orando. Cada vez que tenía que tomar una decisión, Jesús oraba, porque Jesús reconocía la presencia de Dios en su vida. Y a eso estamos llamados nosotros, a reconocer esa presencia de Dios en todo lo que nos rodea, en la naturaleza. Por ahí va precisamente el estilo de vida del intercesor, reconocer esa presencia de Dios en todo momento, en todo lo que hacemos. Es tener esa conexión con Dios. Pero esa oración va creciendo en la medida en que lo vamos practicando. Si no lo practicamos, vamos a quedarnos siempre, como dice San Pablo, tomando leche. No vamos a llegar a esa
estatura de adultos, de la comida sólida. Hermanos intercesores, tenemos que orar. El intercesor es el que está con esos cimientos bajo la tierra, que todo mundo aprecia los edificios, las grandes construcciones, pero casi nadie se fija en la base que lo sostiene. El intercesor es la base. Nosotros no fuimos llamados para estar en las tarimas exhibiéndonos, que los miren. Nosotros fuimos llamados para estar en lo oculto, sosteniendo a Renovación Carismática, sosteniendo la iglesia, sosteniendo el mundo, sobre todo en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este nuevo giro que ha dado el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, a través de la oración. Pero tenemos que estar convencidos de que no podemos hacerlo sin el auxilio del Espíritu Santo. Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el mismo Espíritu intercede por nosotros con sonidos indescriptibles. Ya cuando hemos sentido esa presencia del Espíritu Santo, agarramos un tiempecito para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo. Y si hay tiempo disponible, le decimos que hacemos silencio para que podamos escuchar lo que Él nos quiere decir. Dios siempre quiere hablarnos. Dios siempre quiere decirnos algo. Entonces tenemos que hacer un momento de silencio. Después de una oración, auténtica oración, una oración hecha con el corazón, una oración hecha con el alma, vivimos una experiencia espiritual, vivimos esa experiencia espiritual. Jesús en el desierto escuchó la voz que lo quería separar de su misión, pero escuchó también la voz que lo llenó de fuerza, que lo llenó de energía. Y luego dice que se acercaron los ángeles para servirle. Era ese momento culmen de la oración. Hermano, yo creo que ustedes han tenido esas experiencias que después de orar pasa el tiempo y uno no quiere ni dejar de orar. La gente que no entiende de esto dice, pero ¿cómo pueden estar tanto tiempo metidos en la oración? Pero nosotros estamos contemplando la presencia de Dios. Estamos en ese momento en que los ángeles sentimos que están con nosotros a semejanza de Jesús, también sirviéndonos. Pero para tener esa experiencia tenemos que ser personas de oración. El llamado es hacer oración. Hay muchas oraciones falsas. Hay muchas oraciones a través de las cuales nos engañamos a nosotros mismos. Y por eso mismo no se tiene la experiencia espiritual. Y por eso mismo, ay, qué aburrido orar. Qué aburrido orar. Yo no sé cómo aguantan orar tanto, porque no han tenido esa experiencia, no viven, no han tenido esa vivencia de ese cielo aquí en la tierra, de sentir a Jesús, sentir a Dios dentro de nosotros a través de esa experiencia espiritual. Por eso, pero para eso es necesario apartarnos como lo hacía Jesús, entrar dentro de nosotros mismos. Yo no sé en México cómo están con esto de la pandemia, pero nosotros acá en Guatemala tenemos restricciones fuertes. Estamos encerrados en nuestras casas, estamos confinados en nuestras casas. El transporte se paraliza a las 9 de la noche, hay toque de queda. El sábado, domingo no sale nadie, ni carros, ni nada. Estamos confinados en nuestra casa, saliendo solo los que tienen necesidad de hacerlo. Pues ese confinamiento, no tenemos iglesias abiertas, no tenemos a Jesús sacramentado que podamos ir a verlo. Pero eso mismo, ese encierro, nos ha llevado a meternos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras casas. Nos ha enseñado a degustar los tesoros que a veces no los apreciamos. Nos ha enseñado a valorar la Eucaristía sacramental. Yo no sé cómo están ustedes, pero si tienen iglesias abiertas,
vayan a participar de la Santa Eucaristía, vayan esos momentos a solas con Jesús sacramentado, póstrense a los pies de Jesús sacramentado. Se siente mucho la ausencia cuando uno ya no lo tiene. Pero esto mismo, les decía, nos ha ayudado a descubrir esa autenticidad que debe haber dentro de nosotros. Porque cuántas veces vamos a la Santa Eucaristía, tal vez luciendo nuestros mejores vestidos, no le damos al Señor esa adoración y salimos de la Eucaristía como que no hubiéramos recibido a Jesús. Ahora que no lo tenemos nosotros, extrañamos eso. Nosotros tenemos que escuchar la Santa Eucaristía a través de las redes sociales, hacer nuestra comunión espiritual, hacer nuestra adoración al Santísimo. Pero les digo, acá, gracias a Dios, en Guatemala, desde el 15 de marzo que se detectó el primer caso de COVID, nosotros como intercesores íbamos, porque hemos extendido la intercesión a los diferentes departamentos. Acá son departamentos que conforman el país. Íbamos a llevar la enseñanza de intercesión a una escuela de intercesión cuando nos avisaron que las iglesias estaban cerradas, cuando nos avisaron que no se podían reunir más de 50 personas. Entonces aprovechamos esa noche para hacer, por pura inspiración del Espíritu Santo, programas diarios de intercesión. Somos 18 los que componemos el equipo coordinador de intercesión. Entonces nos dividimos, 3 personas cada día, 3 el lunes, 3 el martes, 3 el miércoles. Miércoles en la noche va todo el equipo, comenzamos a las 12 de la noche con oración cada hora relevándonos. Ayuno, oración todo el día jueves hasta terminar el jueves a las 12 de la noche. Y viernes va otro equipo. Cada equipo hace su programa diario. Miren, ha sido una riqueza para la intercesión. Hemos estado orando desde el 15 de marzo en esa forma y continuamos. El Señor también nos inspiró de que a las 10 de la mañana nos enlazamos a través de esta plataforma de Zoom y se enlazan con nosotros de Canadá, se enlazan de Argentina, se enlazan de otros países para rezar el rosario de liberación. ¿Verdad? Que nos ha dado, gracias a Dios, el Señor se ha manifestado enormemente con los frutos de este rosario. Pero como intercesores, ante esta pandemia, ante esta necesidad que angustia al mundo, que tiene atemorizados a los hombres, que están de verdad con grandes problemas, con grandes miedos, ante esta pandemia, nosotros estamos como intercesores viendo la oportunidad de que Dios en su inmenso amor nos está dando para que muchas personas sean atraídas hacia Dios. Y muchas veces nos preguntamos, pero tanto tiempo, tanto muerto, ustedes en su país están ocupando los primeros lugares en cantidad de muertos. Intercesores, ¿qué están haciendo por su país? Organícense, intercesores, para mantener oración continua. No se conformen con que voy a rezar el rosario en mi casa. Dios precisa de la unidad de los intercesores. Dios precisa de la organización de los intercesores para sostener a la iglesia, para sostener a Renovación Carismática, para clamarle a Dios por la conversión nuestra en primer lugar, de nuestros parientes, por la conversión del mundo entero, porque por eso Dios ha permitido que este mal alcance a la humanidad, porque los pecados son tantos que han rebalsado ya el amor, han rebalsado esa mano, esa copa de Dios, como lo dice la Santísima Virgen María. Nosotros no nos hemos dado cuenta de cuánta maldad, de cuánto, cómo está el corazón de Dios, cómo está ese corazón de Jesús, cómo está ese corazón de la Santísima Virgen, nuestra madre. Pues una madre sufre cuando a su hijo lo ofenden, cuando a su hijo lo lastiman. ¿Cómo está ese corazón de Jesús lastimado? Y nosotros, intercesores, seguimos rezando solo el rosario, seguimos orando de vez en cuando, seguimos orando a determinada hora. El intercesor tiene que estar orando siempre. Ese es el estilo de vida, estar orando siempre. El intercesor es el que no se ha conformado con decirle a Jesús: te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador, sino que el intercesor es el que le ha entregado su vida al Señor.
Y si usted no lo ha hecho, hermano intercesor, entregue su vida a Jesús. Hay que morir, hay que negarnos a nosotros mismos para llegar al corazón de Dios, para entrar en el corazón de Dios. Pues bien, volviendo a la forma de hacer la oración, Jesús se apartaba. Jesús se fue al desierto a orar. Vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, aquel hecho de la transfiguración, que nos deja tanta enseñanza a nosotros como intercesores, que nos deja tanta enseñanza con la oración, para salir de ese acomodamiento, para salir, miren, ¿por qué los intercesores casi siempre somos personas mayores? ¿Por qué? Porque los viejitos tienen fama de rezadores, porque no tienen qué hacer, porque ya están jubilados. La intercesión no es para los viejitos, no es para los jubilados, no es para los que tienen que hacer. La intercesión es para los que tienen un corazón agradecido, reconocen la unidad que hay de oración, la necesidad que hay de oración, se unen al corazón de Jesús para interceder juntamente con él y la Santísima Virgen María a Dios nuestro Padre, porque Jesús es el intercesor por excelencia, el mediador entre Dios y los hombres. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, encontramos la transfiguración. Pueden verlo en sus Biblias si la tienen a mano. Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Se lo llevó a un monte muy alto. Vamos a ir analizando esto, a un monte muy alto. No se lo llevó a la esquina, no se lo llevó en camión, se lo llevó caminando a un monte muy alto. Eso implica dejar lo que tenga que hacer para ir en pos de Jesús. Caminar, sacrificarme, caminar, fatigarme, caminar, vencer obstáculos. Jesús se llevó a estos apóstoles caminando a un monte muy alto. Un monte muy alto es ir a buscar el lugar solitario, el lugar que está alejado del bullicio, el lugar al que no alcanza la mundanidad, para entrar en esa relación con Dios. Lo mismo hizo Moisés, se apartaba para ir a orar, para ir a tener esa relación con Dios. Hermano intercesor, ¿te apartas del bullicio para interceder? ¿Haces tu tiempo para estar a solas con el Señor? ¿Haces tu tiempo para ir a visitarlo ante Jesús sacramentado, hablar con él y sentir su presencia? Jesús es el pan de vida, está presente en la Eucaristía. Cuando llegaron al monte alto, cansados, que ya habían vencido esa pereza, ese cansancio, ese sueño que muchas veces a los intercesores nos da. Somos humanos, tenemos que trabajar. Regresamos de trabajar y decimos, si todavía tengo que orar. Hay que caminar para llegar al monte. Y todavía tenemos que atender a los hijos, atender casa y tengo que orar. Hay que caminar, hay que sacrificarse para llegar a ese monte alto. ¿Qué pasó en ese monte alto donde llegaron? Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Imagínense, si Pedro, Santiago o Juan hubieran dicho, ay, qué pereza, ay, yo vengo cansado, ay, no, hace mucho calor, vayan ustedes. Jesús los llamó para subir con él al monte. ¿Y qué contemplaron en el monte? A ese Jesús transfigurado. Contemplaron a Jesús en su divinidad como Dios. Mi hermano intercesor, cuando te decides a sacrificar, a dejarlo todo, a apartarte para ir a subir ese monte o para ir a ese desierto como lo hizo Jesús, Dios te va a permitir contemplar esa divinidad. Dios te va a permitir tener esa experiencia espiritual. Dios te va a permitir que los cielos se abran. Dios te va a permitir que experimentes ese amor de Dios. ¿Y qué pasó ahí en ese monte transfigurado Jesús? Apareció el profeta Elías, que había hablado sobre la divinidad del Mesías. Apareció también Moisés, que fue el que liberó al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Miren cómo se sentiría, cómo sería ese momento, cómo serán esos momentos de tu oración cuando es de corazón,
cuando no te estás engañando a ti mismo. La prisa mata la oración. ¿Cómo sería ese momento de oración? ¿Será que ese momento de oración que tuvo Santiago, Pedro y Juan en el monte es el mismo momento, la misma experiencia que nosotros tenemos cuando nos apartamos, cuando vamos a ese monte, a ese cuartito, a la iglesia, a nuestra casa, o cuando estamos entre el bullicio, pero entramos dentro de nosotros mismos para encontrarnos dentro de ese monte que está en nosotros, encontrarnos con la presencia de Jesús? Se sentían tan cómodos que inmediatamente Pedro dijo: Señor, qué cómodo está aquí, qué sabroso está aquí, ya no vayamos allá abajo. ¿Cuánto diría Pedro? Que lo resume la Sagrada Escritura en: si te parece, hacemos 3 chozas, quedémonos aquí. Esa es la experiencia espiritual. No había terminado de hablar Pedro cuando la nube de la presencia de Dios apareció y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escuchadle, escuchadle, este es mi Hijo amado. Fue la misma voz y las mismas palabras que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Este es mi Hijo amado. Y luego viene, no es insinuación, viene la orden: escuchadlo. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Que la gloria de Dios aparece en Cristo. Dios quiso decir que lo que quiere decir Dios está en Cristo, que tenemos que escucharlo. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de la lectura de la palabra. Hermano, ¿será que usted como intercesor está escudriñando las Escrituras? ¿Será que solo cuando citan un texto lo va a leer? Hermano, estamos llamados a meternos en la palabra, a escuchar a Dios a través de la palabra, a escuchar, a descubrir en la palabra ese tesoro a través de la revelación que el Espíritu Santo nos da. Descubrir en la palabra esa perla preciosa. Descubrir por la que el comerciante vendió todo lo que tenía. A través de esta revelación tenemos que descubrir en la palabra esos secretos que Dios revela a los humildes y que oculta a los orgullosos. Hermano querido, hermano intercesor, métete en las Escrituras, lee la palabra, escucha la palabra. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Los intercesores tenemos como elemento esencial que no debe faltar es la fe. Y tenemos que estarnos preocupando por acrecentar esa fe cada día, por acrecentar esa fe. Por eso San Juan dice: la palabra de Dios vino a morar entre nosotros. Escúchenlo. Entonces, cuando los discípulos escucharon eso, se imaginan qué susto se llevaron, porque ellos lo oyeron. Y luego que escucharan a Jesús. Y nosotros, ¿cuántas veces, mis hermanos intercesores, no escuchamos la voz de Dios? Somos maleducados muchas veces por las prisas. Dejamos a Dios con la palabra en la boca, ya no lo oímos. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si orar es conversar con Él? No es ir a solo yo hablar, no es convertir la oración en un monólogo, es ir a hablar. Yo hablo y escucho lo que me quieren decir y vuelvo a hablar. ¿Será que nosotros como intercesores solo estamos diciéndole a Dios: mira, Padre, me pidieron que orara por este enfermo, mira, sánalo, Señor, libéralo, Señor, sálvalo, Señor? Estamos clamando en lugar de decirle: Señor, ¿cómo quieres que oremos por este enfermo? ¿Qué quieres que hagamos con esta petición? El intercesor tiene que estar con esa dependencia de Dios, preguntándole: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿por dónde va esto? Muéstrame tu camino. Aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Dios se hace escuchar de diferentes maneras. Tenemos que andar con esa fe también expectante. Andar viendo por dónde va a estar la respuesta de Dios. Por eso el Señor nos dice: velar y orar. Tenemos que orar y tenemos que velar, no solo para no caer en la tentación,
sino que velar por dónde está la respuesta de Dios, por dónde se va a manifestar Dios. Y miren, después que los discípulos se sentían tan cómodos, que escucharon la voz de Dios en ese monte, ya no querían bajar, ya no querían descender. Miren, Moisés, cuando subió al monte Sinaí, ¿cómo bajó Moisés? Transfigurado. ¿Por qué dice que lleno de brío? ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifestaba en él. Hermano intercesor, cuando usted va ante Jesús sacramentado, usted sale brillante. Jesús le transmite esos rayos, esa luz. Usted sale lleno de luz físicamente y lleno de luz en su corazón, en su mente, para las decisiones que tenga que tomar. Dice que Moisés emanaba rayos de luz, pero después que los discípulos contemplaron la presencia del Señor, ya no querían bajar, ellos querían quedarse allí, pero Jesús, ¿qué les dijo? Hay que bajar. Hermano intercesor, después que hemos estado gozándonos en esa presencia de Dios, tenemos que bajar. Bajar significa volver a nuestras realidades, volver a las actividades que tenemos pendientes, volver quizá a esos problemas que dejamos pendientes. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Volvemos a nuestras realidades, pero ya no volvemos como nos fuimos. Volvemos llenos de la fuerza de Dios, llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Venimos llenos de ese poder. Jesús dice que cuando bajaron, la Biblia dice, cuando bajó Jesús y sus discípulos, encontraron a los otros discípulos en apuros. Había llegado un papá con un hijo que estaba endemoniado y no lo podían liberar. Y Jesús, como venía lleno de la presencia de Dios, con una palabra lo liberó. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hay poder cuando estamos en la presencia de Dios. Pero no podemos quedarnos solo en la oración. Tenemos que bajar porque estamos en el mundo. Tenemos que bajar con ese poder del Espíritu Santo. En la oración es dar la oportunidad al Espíritu Santo para que nos transforme. Imagínese, si usted va a orar varias veces al día, se va a mantener en el día lleno de esa presencia del Señor. Pero si usted solo ora en la madrugada, si usted solo ora en la noche, solo ora un ratitito, se va a iluminar en ese ratito. Va a vivir la experiencia de Dios si su oración es de corazón. Pero si solo está orando, engañándose a usted mismo, porque su oración no está llegando hasta el cielo, pues, porque sale de un corazón que tiene envidia, de un corazón que tiene pecado, de un corazón que se mueve en superstición. Hay intercesores que todavía van a hacer brujos, a visitar brujos. Hay intercesores que todavía van con los adivinos. ¿Cómo está ese corazón? No se engañe, no diga que es intercesor, no ore de esa manera porque usted no va a deleitar la oración y después se va a frustrar. Póngase, limpie su corazón, limpie sus manos para que pueda salir transformado de ese momento de oración. Jesús nos enseña que todas nuestras jornadas deben estar preparadas con la oración. Muchas veces decimos, ay, me agarró el sueño, ay, voy a rezar el rosario en el camino, ay, me agarró el sueño, ya no tengo tiempo de orar y en el nombre del Padre una oración rapidito. Eso mata la oración. Hermano intercesor, si no le dio tiempo en el bus, en el camión, como dicen ustedes, en el bus, vaya recordando pasajes bíblicos, vaya meditando la palabra del Señor. Si le da pena ir pasando su rosario, sacar su rosario, vaya orando, vaya orando, vaya orando. El intercesor debe estar orando siempre, siempre. Ese es el estilo de vida del intercesor, estar agarrados, metidos en la presencia del Señor siempre. Por eso les decía yo en este tiempo de pandemia, para nosotros los intercesores ha sido una bendición. Amanecemos orando, seguimos orando, nos acostamos orando y de verdad es mucha la riqueza que recibimos porque hemos optado por ese estilo de vida. El estilo
de vida precisamente consiste en cambiar nuestra manera en que vivimos, ¿verdad? A veces cambiamos nuestra manera de comer. Cuando nos dicen, mire, ya no coma tanto azúcar, cambiamos nuestra manera de comer, agarramos otro estilo de vida para comer. El estilo de vida del intercesor es estar siempre con el Señor, es morir a nosotros mismos y estar siempre con el Señor. Otro ejemplo fuerte que tenemos aquí de oración en Jesús, en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús era humano, Jesús tenía miedo, a Jesús le dio pánico pensar en la muerte que iba a tener cuando ella la vio venir, le dio pena. Y Jesús hasta le pidió ayuda a sus discípulos, vengan, se acompañen, y se los llevó. Luego los dejó, según él, intercediendo, ¿va? ¿Y cómo encontró esos intercesores? Durmiendo, porque estaban cansados. Hermanos, si Jesús nos está llamando a ser parte de sus amigos, tiene confianza en nosotros, ¿cómo nos encontrará? Como los discípulos durmiendo, y va y regresa y nos vuelve a encontrar durmiendo. El intercesor tiene que estar vivo las 24 horas. Mientras nuestro cuerpo duerme, el espíritu tiene que estar orando, el espíritu tiene que estar en comunión con Dios. Pero si todavía el intercesor se acuesta viendo series de matones, se acuesta viendo telenovelas, el espíritu no se queda conectado con Dios, se queda conectado con lo que usted estaba viendo. E inclusive hay que ver noticieros, porque uno necesita estar informado, pero no engancharse en las noticias, no llevarse las noticias a su corazón. El intercesor tiene que estar todo el tiempo disponible para el Señor. Dios muchas veces se manifiesta a través del sueño. Jesús en el huerto de Getsemaní se llevó a sus discípulos porque tenía miedo. Jesús comenzó a orar, a decirle, Padre, tengo miedo. Eso es lo que tiene que hacer el intercesor. Abrirle su corazón al Señor en esa humildad. No ocultar nada. Decirle, papá, tengo miedo, estoy cansado. Mira lo que me está pasando. A través de tu Santo Espíritu, renuévame. Mire, Jesús le gritó a su padre que no quería pasar por esa muerte, que apartara de él ese cáliz, pero siempre lo sometió. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de estar clamando, de estar sudando sangre, después de estar llorando, después de estar tirado en el suelo, después de estar clamándole a su papá que no quería pasar por ese cáliz, Dios a través del Espíritu le dio la fuerza para poder decir, está bien, papá, como tú quieras, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración por excelencia, que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces evitemos, por favor, la oración de te pido, te pido, te pido, porque en ese te pido, Señor, llega un momento en que nos metemos en lo que estamos pidiendo y nos olvidamos de Dios. Miren, hay que ser chispudos en la intercesión, listos en la intercesión, este término es guatemalteco, creo yo. Tenemos que estar atentos en la intercesión. Tenemos que aprender a escuchar a ese Dios. Tenemos que escuchar a ese Dios. Mire, dice San Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Será que como nosotros, intercesores, escuchamos la voz de Dios y seguimos a Dios? ¿O estaremos escuchando las series que vemos en la televisión? Estaremos escuchando otras voces y vamos tras esas otras voces. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 7. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Intercesor. El corazón se endurece cuando nos distanciamos de Dios. ¿Y qué es lo que nos distancia de Dios? El pecado. Y nosotros en la iglesia tenemos ese tesoro del sacramento de la reconciliación. Un intercesor no tiene que estar en pecado. Un intercesor inmediatamente que comete un pecado, porque somos débiles,
Hay que buscar al sacerdote, ir a reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la reconciliación. No endurezcan su corazón. Y miren, esto es hermoso. En el libro de Éxodo, capítulo 3, vemos el llamado que Dios hizo a Moisés para que sacara a los hebreos de Egipto. Más adelante, vemos que Moisés llevaba un bastón y que Dios le dice, ¿qué llevas en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Entonces Moisés le dice, tengo una vara de pastor. Dios te va a decir el día de hoy, intercesor, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? La vara que llevaba Moisés es símbolo de identidad. Él llevaba una vara de pastor porque él era pastor. ¿Cuál es su identidad? Intercesor, ama de casa, profesional, maestro. Tiene una identidad. El Señor va a usar esa identidad para glorificarse Él. La vara que llevaba Moisés significa también su patrimonio. El patrimonio en esa época se medía por las cabezas de ganado. Moisés estaba cuidando sus ovejas, su patrimonio, sus ovejas. Querido intercesor, tienes tu patrimonio. Tu patrimonio tal vez será ese sueldo que devengas como empleado. Quizás sea ese negocio, esa casa. Y vemos también que la vara de Moisés simbolizaba el ámbito de su influencia, donde él se movía. ¿Y qué le dice Dios? Suelta ese bastón, tíralo al suelo. Y Moisés lo soltó. Y dice la palabra que en el momento en que lo soltó, el bastón se convirtió en una serpiente. Era algo vivo, aunque era un animal un poquito feo, pero tenía vida. Después le dice el Señor, toma esa serpiente por la cola y levántala. Cuando la levantó, se volvió a convertir en bastón. Hermano, esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, no solo a los intercesores, sino a los que hemos conocido al Señor. Esa identidad, ese patrimonio, ese ámbito de influencia, Dios quiere que se lo entreguemos a Él. Dios quiere que hagamos de Jesús el Señor de nuestra vida, que nos entreguemos totalmente a Él, intercesor. Entréguese totalmente a Jesús. No tenga miedo, el miedo nos paraliza. Bien decía Abril en la oración inicial, que el Señor nos quite el miedo, que nos quite todo temor. ¿Por qué no tienes una vida totalmente entregada al Señor? Porque todavía queremos tener el control de determinadas áreas de nuestra vida. Queremos tener el control de los hijos y no se los entregamos al Señor. Jesús quiere que le entreguemos nuestra identidad, lo que somos, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra identidad. Quiere que le entreguemos nuestro patrimonio. Esos negocios están entregados al Señor. O todavía el negocio lo manejo yo, Señor. Son mi Señor en la casa, son mi Señor en el momento en que estoy en oración, pero este negocio lo manejo yo. Nos reservamos esas áreas y Dios quiere que se le entreguemos el patrimonio y que le entreguemos también nuestro servicio, el ámbito donde nos movemos. Intercesor, el Señor quiere que le entregues tu servicio. Te ha llamado para ser de los amigos de Jesús. Te ha llamado intercesor para compartir ese mismo ministerio con Jesús. Mira, este es un privilegio. Dios está esperando una respuesta activa, una respuesta comprometida, una respuesta con responsabilidad de tu parte. No te quedes, no sabes tú si esto es el llamado que te va a llevar a ocupar una de las mansiones mejores en los cielos, porque vas a desempeñar ese llamado con toda entrega. O eres de aquellos que me llamaron, pero cuando puedo voy, mejor me alejo porque no le siento gusto a eso. Mucho cabecean las señoras cuando están orando. Bueno, tantas cosas. El Señor demanda de ti una respuesta activa, intercesor. Entonces, el Señor quiere que le entreguemos todo. Y esto lo resume la palabra del Señor cuando dice: el que quiere
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Es un constante negarnos a nosotros mismos, pero en la manera en que lo vamos haciendo, en que lo vamos practicando, eso que al principio parece un sacrificio, después se convierte en un deleite, en un placer. No quiero decir yo que no compartamos cosas del mundo, claro, pero eso es secundario para nosotros. Estamos en el mundo y tenemos que compartir, pero eso es secundario, no es esa la prioridad. Para nosotros la prioridad es tener nuestra vida en las manos de Jesús, tener esa entrega total en Jesús, hacer de Jesús el Señor de nuestras vidas, entregarle a Jesús, decirle: Jesús, te hago el Señor de ese coeficiente intelectual que me diste, te hago el Señor de esos pensamientos, te hago el Señor de esas iniciativas, te hago el Señor de todo mi ser, te hago el Señor de mis emociones. Ven a tomar el control de mis emociones. Entonces, querido intercesor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber angustia, porque usted va a descansar, ya va a decir como Jesús: hágase en mí tu voluntad, como dijo la Virgen María, a la que saludamos en un día tan especial como hoy, el día de la Virgen de la Asunción. Entonces, cuando nosotros de verdad aceptemos a Jesús y entreguemos nuestra vida a Jesús, nuestro estilo de vida va a cambiar, porque vamos a vivir en ese abandono en Dios, en ese abandono en Jesús. Vamos a tener esa vida abundante, pero ¿cuál es el temor? ¿Por qué no nos entregamos al Señor? Estamos en la mediocridad, no somos fríos ni somos calientes. ¿Y qué dice el Señor? Para que los que no son fríos ni calientes, búsquenlo en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, entreguémonos al Señor. Mi amado, si queremos vivir con un nuevo estilo de vida en la intercesión, entreguemos nuestra vida al Señor, entreguemos nuestra identidad, nuestro patrimonio, el ámbito en el que nos movemos. Y miren qué pasa. Cuando se lo entregamos, cuando Moisés dejó caer ese bastón, cobró vida. No importa en qué forma de qué animal, cobró vida. Cuando nosotros entregamos todo lo que tenemos al Señor, cobra vida, cobra vida, cobra vida. Vive todo eso, porque es controlado por el Señor, es bendecido por el Señor. Cuando volvemos a tomar lo que le habíamos entregado, vuelve a perder la vida. Hermano, intercesor, tengamos esa entrega total con el Señor. El que pierde su vida por mí la ganará, dice el Señor. Indispensable es entregarse al Señor para escuchar esa voz. Dios se interesa de las cosas más pequeñas que hay en nosotros. Y vamos a ver algo relacionado con Habacuc, para ver alguna forma de escuchar al Señor. Dice, Habacuc hizo lo mismo que hacemos muchos que vamos con el Señor. Ay, Señor, tanta gente que está muriendo con esta pandemia. Señor, ya se prolongó la pandemia. Es el mal que nos aqueja porque vino a transformar la humanidad. Vino a traer un nuevo orden en el mundo. Entonces decimos, Señor, ay, ¿no te das cuenta de cuánta gente está muriendo? ¿Hasta cuándo, Señor? Muchas veces decimos que cese la pandemia. Estamos clamando por el síntoma en lugar de decir, Señor, que el mundo se arrepienta, que la gente se arrepienta, que vuelvan a ti, Jesús. En lugar de pedir la conversión, que es para lo que Dios está permitiendo esta pandemia, estamos pidiendo que cese la pandemia. Pues Habacuc hacía lo mismo. Habacuc es uno de los profetas menores. Habacuc comenzó a decirle al Señor, es que no te importa, es que mira cómo sufren, es que mira cuántos mueren, y no te importa. Al fin se fue como calmando, se desahogó en el Señor. Nosotros tenemos derecho a hacer eso con Dios, es nuestro Padre. Llegar y decirle, Señor, mira cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay, Señor, parece que tú no te fijaras en todo esto. ¿Qué pasa, Señor? Pero ya que hemos hablado con Él, que nosotros le hemos dicho lo que querramos, escuchemos lo que Él nos diga. Tal vez nos responde, como aparece en la carta de Pedro, creo que es que aparece, que dice, Dios puede parar la enfermedad, parar el mal, pero Él la permite porque no quiere que muchos se pierdan, sino al contrario, quiere que se salve la mayoría.
Por eso Dios no ha parado la pandemia, porque quiere que se conviertan y se salven muchas personas. Entonces Habacuc, después que desahogó y que habló con el Señor, dijo, subiré a la torre de vigilancia. Subiré. ¿Qué indica la palabra subiré? Me voy a orar, me voy a la torre, me voy al monte, me voy al desierto. Subiré a la torre de vigilancia y ahí esperaré. Ahí esperaré. Mire, lo primero, aplicando Habacuc, estoy leyendo Habacuc capítulo 2. Dice, mi puesto de guardia ocuparé. Lo primero que hizo Habacuc después de esta fue apartarse para orar a su puesto de guardia. Luego dijo, ahí esperaré. Arriba en la muralla me pondré atento para ver, esperar. Voy con el Señor, presento lo que llevo, espero, subo al monte en oración para presentarle lo que llevo, me aparto a ese lugar solitario para presentarle lo que llevo. Y luego espero, atento, despierto, viendo por dónde viene la respuesta. Si yo inmediatamente doy la espalda y no espero, caigo en el afán. El afán mata la oración. El Salmo 46:10 dice, quédense quietos, esperar hasta que algo suceda, a quedarse quieto. El Salmo 40, verso 1 dice, con paciencia esperaré hasta que Dios me hable. Tenemos que calmar nuestros pensamientos. Y si nos llegan pensamientos que, ay, ya me cansé de esperar, ahí están tantos pensamientos, anótelos en un cuadernito, apunte lo que le llegue. El intercesor debe cargar su agenda, apunte lo que le llegue, entrégueselo al Señor. Señor, te entrego este pensamiento. Le llega a alguien, oro por esta persona, Señor, entregue mientras espera. La espera puede ser de manera, si en la oración se vuelve práctica, pues serán minutos. Pues si la petición es para mucho tiempo, pues será un tiempo, pero hay que esperar el tiempo que Dios nos permita esperar. Mientras esperamos, aprovechemos para sanar las heridas. Dios se tarda a veces porque quiere sanar nuestras heridas como intercesor. El secreto es el perdón. Mientras esperamos, podemos poner alabanzas, podemos leer la palabra, podemos escuchar. Luego, otro paso es leer la palabra. Habacuc dijo, esperaré a ver qué dice el Señor. A ver qué dice el Señor. ¿En dónde voy a buscar qué dice el Señor? Lo puedo hacer escuchando su voz. Lo puedo hacer buscando su palabra, buscando su voz en la palabra. Lo puedo hacer de mil maneras, pero estar atento, escuchando la palabra, leer la palabra del Señor. Luego le dice el Señor, escribe las respuestas. Todo lo que va llegando se va escribiendo. Después le dice Dios a Habacuc, escribe la visión. Escribe la visión. Aquí vemos que le dice, escribe la visión. Ponla clara en tablillas para que pueda leerse de corrido. Cuando usted agarra ya la respuesta del Señor, escríbala para que no se le olvide, escríbala, póngala en lugares visibles y comience a darle gracias a Dios porque aunque tarde llegará, así dice la palabra. Mire, pues vendrá ciertamente sin retraso porque tiene su fecha, la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá, ciertamente vendrá. Y cuando ya tiene la visión, comience a alabar al Señor. Mire Habacuc, al final del libro de Habacuc vemos que dice, lo he oído y estremecen mis entrañas, lo he escuchado y titubean mis labios, un temblor penetra en mis huesos. Habacuc alabando al Señor cuando ya obtuvo la respuesta. Recuérdese que la intercesión es orar constantemente hasta obtener resultados. Entonces, es una manera de escuchar al Señor, pero esto se vuelve práctico. Esto acá lo vemos como largo, pero se vuelve práctico. Pero claro, San Pablo en la carta a los Hebreos nos dice que esta capacidad tiene que ser desarrollada
con los años, con la oración, con la lectura, con la vida sacramental. Muchas veces nos aburrimos en la oración porque hacemos de la oración un monólogo, como que estuviéramos hablándole a una pared, como que estuviéramos hablándole a un techo. Es difícil tener una relación así si no se tiene una conversación. Ahora bien, mis hermanos, ahí me van diciendo, más o menos me van haciendo señitas, porque aquí cuando uno comienza a hablar se va el tiempo, ¿verdad? Ahora, me pedían que tocara un poquitito lo de los carismas. Los carismas es la capacidad o habilidad sobrenatural que proviene del Espíritu Santo. Los carismas vienen en nuestra ayuda en la oración, especialmente la intercesión. Vean cómo nuestra hermana decía, Abril, cuando estaba orando, decía, siento en mi corazón que hay personas que el Señor ahí estaba poniendo el don de conocimiento o don de ciencia, palabra de conocimiento. Cuando estamos orando, los carismas son las herramientas que nos ayudan en la intercesión, que nos ayudan en la oración. Vi también que cuando comenzamos a orar, oraron ese rato en lenguas, mis hermanos. Acá en Guatemala teníamos la experiencia triste de que ya no se oraba en lenguas. Ya eso como que ya hay muchos líderes que no oran en lenguas. Y la oración en lenguas nos ayuda a permanecer enfocados en la intención por la que estamos orando. Nos ayuda a mantenernos unidos de espíritu a espíritu. Estudien un poquito el don de lenguas y van a ver lo maravilloso que es para orar, para interceder. Necesitamos, los carismas son auxiliares. Los carismas son esos dones, porque son regalos, pero que los ponemos al servicio de la iglesia, que los ponemos al servicio de los demás, que edifican a los demás. Los carismas, según San Pablo, son 9 los que encontramos en la Biblia, pero, como decía el padre Emiliano Tardif, son 50, sin contar, son muchos. Los carismas hay que estudiarlos, hay que desmenuzarlos, pero sobre todo hay que abrirse a los carismas. No le tengan miedo a los carismas, ábranse a los carismas. Es precioso recibir esos carismas, porque Dios nos da los carismas, el carisma de milagros, el carisma de curaciones. El Señor nos da los carismas para que precisamente lo que decimos vaya confirmado con milagros y prodigios, y la gente venga, la gente crea en ese Dios al que nosotros servimos, que crea en ese Dios al que nosotros descubrimos y amamos. No le tenga miedo a los carismas. Los carismas tampoco son signos de santidad. No crea que una persona porque tiene muchos carismas es santa. No, los carismas el Señor los da como Él quiere, a quien Él quiere, pero son medios para que busquemos también la santidad. Son medios para buscar la santidad. Finalmente voy viendo que tenemos acá algunas citas bíblicas que refuerzan pues la intercesión como un estilo de vida. Nos dice la carta a los Romanos capítulo 12, o dice que nos pide Dios que nos ofrezcamos a nosotros mismos como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Que transformemos nuestra mente para transformar también nuestra manera de vivir. Transformarnos por la renovación de nuestra mente para discernir qué es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Debemos como intercesores hacer lo mismo que hizo Jesús y la Virgen María. Dejar que se haga la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios en todo. Volver la vida habitual. Ese trabajo en la casa, ese trabajo en la calle, por donde nos movamos, volver esa vida habitual una ofrenda agradable a Dios, una vida agradable a Dios. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Van a decir ustedes, pero la hermana, ¿qué está diciendo? Es que nuestra confianza ya no está en nosotros. De la confianza tiene que estar en Dios. Debemos desconfiar de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, y confiar plenamente en el Señor. Debemos ofrecer un corazón puro, vacío de toda soberbia, pedirle al Señor que nos haga cada vez más humildes. Ojalá nuestra oración como intercesores sea, Señor, dame un corazón humilde, un corazón semejante al tuyo.
sin ocultar nuestros defectos. Muchas veces caemos en esa hipocresía, que nadie sepa que estoy enojada, porque con la comunidad soy un dulce, ¿verdad? Soy un amor. Que nadie sepa que yo miento, ¿verdad? Pero en otro lado miento. Dejemos esas máscaras, dejemos esa hipocresía. Presentémonos al Señor con un corazón puro, un corazón que busca la gloria de Dios en todas las cosas y no hace nada que no sea complacer siempre a Dios. Y si nos llega la tribulación, no dejar caer nuestro corazón por alguna falta. Renunciar a nosotros mismos. Renuncio a mí para que para que mi egoísmo sea desplazado, para que tú, Señor, puedas estar dentro de mí. Negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, 24. Efesios 6, 18, manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu Santo. Mateo 26, 41, velad y orad para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Colosenses 4, 2, sed perseverantes en la oración, velando en ella y dando gracias. Primera Tesalonicenses 5, 17, 18. Orad constantemente. Dad gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Esto es el estilo de vida. Esto es tener la vida entregada a Dios. Vivir para Él, descubrirlo en todo a Él, hacer en todo su voluntad. Pero para esto necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos, lea la palabra, metas en la palabra. Nadie puede lograr lo que no conoce muchas veces. Conozca la Escritura, lea, metas en la palabra. Haga vida la palabra de Dios en su vida. Es un constante renunciar a nosotros mismos para vivir para los demás. Solo quiero recalcarles un poquito, porque no sé si está claro, porque al principio me dijo Abril, la jovencita, que había muchos que estaban comenzando en la intercesión. La intercesión es un llamado, pero la verdad es que en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 8, vemos que es un llamado para todos. Para todos. Todos estamos llamados a orar. Todos estamos llamados a interceder. Y de alguna manera nosotros somos muchas veces producto de intercesión de nuestros antepasados. A saber cuánto oraron por nosotros para que estuviéramos en la presencia del Señor como sentimos que estamos ahora. Todos estamos llamados a orar. Por razones de tiempo no voy a entrar a analizar esa cita, pero léala usted. Dice, si queremos vivir en paz, en armonía, oremos por nuestras autoridades. Todos estamos llamados a orar. Pero el Señor, entre todos los llamados a orar, escoge a los que quiere que sean sus amigos, para que sean sus intercesores. La intercesión es una oración, pero hay oración de petición y hay oración de intercesión. Petición es cuando usted solo le dice, ora por tal cosa, o pasa frente a un hospital, extiende su mano, Señor, sana a los enfermos. Esa es una oración de petición. Pero la oración de intercesión es como la viuda aquella que tocaba y tocaba y tocaba hasta que le hicieron justicia, como aquel que llegó a pedirle pan a alguien porque le había llegado visita y hasta que logró que le dieran el pan. Está en la Escritura. La intercesión es eso, insistir, insistir, insistir hasta ver resultados. Por eso nosotros en Guatemala tenemos los programas de intercesión hasta que la pandemia cese, porque el Señor ya vio que muchos se convirtieron. ¿Hasta qué? No vamos a desistir, seguimos intercediendo. En la intercesión vemos que hay dos formas de interceder. La forma tradicional en que lo veníamos haciendo. Hasta nuestro cuaderno con lista. Fulano me pidió oración. ¿Por qué quiere que ore? A que le duele la espalda, que se enferman los riñones. Vamos a orar por él en nuestra lista y hasta vamos tachando en nuestra lista lo que ya se va dando, ¿verdad? Esa ha sido la forma tradicional de orar en la iglesia.
Pero en el año 2013, en Belén, yo creo que escucharon esto, que se reunieron una consulta profética, se unieron más de 200 líderes y el Señor se manifestó profundamente en Belén. Y el Señor se manifestó en Belén de muchas maneras, diciendo, ya no tienen poder porque no piden Espíritu Santo. Como decía la hermana cuando oraba, pidámosle al Espíritu Santo que avive ese Espíritu Santo, que avive ese fuego en nosotros. Hemos dejado que ese fuego se consuma. Eso lo decía en Belén el Señor. Ya no tienen poder, pidan Espíritu Santo, pidan Espíritu Santo. Y como regalo para la iglesia y regalo para la humanidad, ha surgido lo que es la intercesión profética. ¿Qué es la intercesión profética? Ya no es llevarle yo al Señor la lista de lo que quiero que el Señor haga a través de mí, sino que es entrar en la presencia del Señor y que el Señor me diga qué es lo que hay en su corazón para que yo ore. Ven esto, ven qué bonito, pero es un nivel de oración al que llegamos a través de ir poniendo en práctica la oración de la que hemos hablado bastante esta tarde. La intercesión profética no es llevarle yo al Señor el listado de lo que yo quiero que el Señor haga a través de mi oración, sino que es escuchar a Dios para que Dios me diga lo que hay en su corazón, para que Dios me dé el listado de lo que hay en su corazón, para que yo interceda. Y luego también preguntarle, Señor, ¿y cuál es la estrategia? ¿Cómo voy a orar en esto que me estás poniendo? El Señor da la estrategia. Nosotros acá, en las visiones que teníamos en este Rosario de Liberación, muchísimas manifestaciones, pero había una visión de un como lagarto que tenía cantidad de tentáculos, que tenía algunos con los ojos cerrados, otros con el corazón, otros con la boca, pero era cantidad. Y luego venía la estrategia. Ahí, ¿qué decíamos nosotros? El Señor nos está manifestando que la humanidad, muchos están ciegos, están sordos, están atados, están amarrados, están oprimidos. Pero luego venía la estrategia. Oren, rosario y ayuno, 3 pasos. Y se los dejo a ustedes con la inquietud. Orar, esa oración espontánea que aprendimos cuando nos encontramos con el Señor. Esa oración en lenguas, orar, orar. Y luego ayuno, ayunar. El ayuno no ha pasado de moda, hay que ayunar. Y luego rezar el rosario, rezar el rosario. No nos conformemos con un rosario al día. Recemos, si es posible, los 4 rosarios con los 4 misterios, gozosos, dolorosos, luminosos, ¿verdad? Recemos el rosario con los 4 misterios. Cada día, cada vez que podamos, las veces que podamos, y ayunemos, aunque sea con pan y agua, como lo ha pedido la Santísima Virgen María en muchas oportunidades, porque es la embajadora de Dios, la embajadora del cielo, y nos ha visitado y nos ha pedido que oremos con el rosario. Bien, voy finalizando por si hay algunas preguntas o quieren que oremos, me dicen, por favor. A ver, hermana Abril, ¿seguimos orando un ratito? Porque nos faltan 10 minutos, 15 minutos. Así es, ¿verdad? Bien, vamos entonces en este momento a cerrar sus ojos ahí donde están. Vamos a orar un ratito por si después hay quedaron algunas dudas o algunos avisos que tengan que darse. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, que has estado presente en esta transmisión. El tiempo se vuelve tan corto, Señor, cuando tenemos que hablar tantas cosas de ti. Pero te adoramos esta noche, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y de manera especial, Señor, yo me uno a este grupo de intercesores, pidiéndote, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que derrames tu Espíritu Santo, que despiertes en cada intercesor ese anhelo para morir a sí mismo y entregarse, Señor, a tu voluntad, abandonarse a ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo opere en cada corazón esta noche, Señor, en los intercesores y en los que están unidos porque han sentido el llamado. Gracias, Padre, porque has llamado como a ti te ha parecido.
Permite que nosotros como intercesores podemos despojarnos de nosotros mismos, podamos dejar que se haga tu voluntad en nosotros. Derrama en nosotros esos dones, esos carismas, oh Dios, que son esas herramientas que necesitamos en nuestra oración. Que fluya ese don de lenguas, que venga a nosotros ese carisma, Señor, de milagros, que venga a nosotros ese carisma de ciencia, que venga, Señor, a nosotros ese carisma de profecía, Señor, de conocer, porque tú no haces nada en la tierra que no lo anuncies antes a tus intercesores, a los hombres. Permite que agudice nuestro oído, se agudice nuestro oído para escuchar tu voz. Que podamos apartarnos, Señor, del bullicio para estar a solas contigo. Que tengamos una vida totalmente de oración, Señor. Que nada haya más hermoso en este mundo que gozar de esa presencia tuya, que verte transfigurado, que contemplar la divinidad tuya, Padre. Danos, regálanos ese don de la oración. Regálanos esa pasión por la oración. Regálanos esa pasión, Señor, por la intercesión. Renueva nuestras fuerzas esta noche, oh Dios. Llega hasta el que está más cansado, mi Señor. Levántalo esta noche, Jambasía, Barajatasa, Hatashiri, Andarajaya, Bajatasa, Bajatasa, Papaya, Tagatasa. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque estás despertando en nosotros el anhelo de conocer tu palabra, de descubrir en tu palabra, Señor, a través de la revelación de tu Espíritu Santo, esos tesoros. Gracias porque estás despertando en nosotros el anhelo de vivir conforme a tus preceptos, de vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos. Y aquel intercesor, Señor, que todavía se siente como flojo, que no está muy decidido, Señor, que hoy te dé esa respuesta firme y decidida que tú estás esperando de tus intercesores. Queremos escucharte, Señor. Queremos pasar largos ratos contigo. Queremos sentirnos en tu presencia. Permítenos tener esas experiencias de tu presencia en nuestra vida de una manera cotidiana, Señor. Que ese sea nuestro estilo de vida, Señor. Descubrirte en todo lo que hacemos, descubrirte en todo lo que vemos, descubrirte en cada cosa, Señor. Extasiarnos con tu creación y de ahí levantar esa alabanza a ti, Padre. Gracias infinitas, bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Pues, ¿qué decirles, hermanos? ¿Qué decirles cuando lo sentía muy fuerte en mi corazón? Sentía que el Señor estaba avivando esa llama en muchos de nosotros y sobre todo que este es un llamado fuerte para nosotros como diócesis, como intercesores, es un llamado fuerte para todos como hijos de Dios y es una invitación abierta de parte de Dios para nosotros ser radicales, ¿verdad? Nosotros tomar en este tiempo de pandemia la decisión de creerle a Dios y la decisión de ser conscientes de que la conversión es un camino diario, es un camino que hay que ir puliendo y seguirnos entregando. ¿Y qué más les puedo decir? Ya todo se los dijo nuestra hermanita Laura o el Señor a través de nuestra hermanita Laura. Entonces ha sido una noche más que bendecida, así lo creemos en el nombre de Jesús. Creo que muchos de nosotros se nos ha quitado, ¿verdad?, esa venda de los ojos y así lo creemos en el nombre de Jesús, que muchas vendas se hayan caído, que muchos corazones que a lo mejor estaban dudando si entrar o no a la intercesión, que esta sea una noche de decisión, que esta sea una noche en la cual no despreciemos la invitación de Dios, no solamente a ser parte de un ministerio, sino a que desde casa nosotros establezcamos un ministerio permanente, ¿verdad? Que esto sea de mucha bendición. Estoy segura de que esto verdaderamente está abriendo caminos de gracia. Muchísimas gracias, hermana Laurita. La verdad que
Es una bendición haberla tenido con nosotros esta noche. Ha sido una diosidencia, como decimos por acá, no una coincidencia, sino una diosidencia tenerla con nosotros, y que Dios la siga bendiciendo de sobremanera, que el Señor siga derramando bendiciones sobre su ministerio, sobre su familia y sobre toda su vida en general. No sé si tiene algo que quisiera comentarnos o invitarnos como diócesis, a lo mejor algo que le ponga el Señor o algo que usted quiera, es bienvenido. Tan linda. Hermana Abril, tal vez aprovechar la oportunidad de que ahora que ya tengo su WhatsApp, a través de su WhatsApp, mandarle el link para ingresar a nuestro Rosario de Liberación y que se unan con nosotros. Quizá mandarles algún poco de material de los programas que estamos haciendo, siguiendo nosotros, para que ustedes también vayan creando esa iniciativa, los mejoren. No necesariamente tienen que ser como los nuestros, ¿verdad? Que es una iniciativa que se las vamos a estar mandando. Es cierto, los chats se llenan de cositas, pero en la noche borran lo que les ha llegado en el día. Sí, lo hacemos para el Señor. De verdad, hemos buscado material. Cada día se ocupan los equipos de buscar enseñanza, de buscar oración. Hay rosario, oración espontánea. Comenzamos con los laudes, la Santa Eucaristía, rosario, invocación del Espíritu Santo, mucha oración espontánea, rosario de liberación, la franja mariana, consagración del mundo a la Virgen María, consagración personal, el ángelus, luego enseñanza, la coronilla de la misericordia, después enseñanza, ya de temas eucarísticos, la hora santa, y ahí vamos finalizando. Se nos van los días rapidito. También hacemos la salvedad, si no pueden unirse todo el día, los ratos que tengan. El programa nada más les va sirviendo de guía. Ahí vamos a ver por qué van ahorita, nos vamos a unir. Eso es lo que Dios quiere, que nos unamos todos los grupos de intercesión. Amén, amén. Claro que sí, hermanito. Usted hágame llegar todo eso, que créame que yo lo voy a difundir acá en Tabasco, y a quienes quieran también, si no son de la diócesis, también. La verdad que precisamente de eso se trata este tema, ¿no? De que nosotros como intercesores nos pongamos la camiseta, y que no solamente estemos acostumbrados a ser intercesores light, porque no hay intercesores light, sino eres, como decía usted, tú eres tibio, o eres frío, perdón, o eres caliente, porque los tibios, pues ya ustedes saben, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es una invitación a abrir nuestros ojos a la gracia de Dios, a no tener miedo de ejercer los carismas, siempre y cuando sea en el orden y en la paz del Señor, a no tener miedo de darle ese sí al Señor, porque este es un tiempo de gracia. Y como me encantó esa frase que usó usted, es un tiempo de construir ya sea la chocita o la mansión, lo que verdaderamente nos alcance, lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Entonces, pues ánimo, ánimo, hermanos intercesores que nos están viendo, y los que no son intercesores, que esta sea un despertar también para todos ustedes en la oración, que no le pongamos límites al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre quiere orar. Pues un gusto, hermanita Laura, haberla tenido con nosotros. No me canso de agradecerle a Dios por usted y a usted por su disponibilidad y su docilidad. Nos encomendamos a sus oraciones y ustedes están en las nuestras. Muchas gracias, Abril, muchas gracias. De verdad, hermanos, un placer estar con ustedes. No me canso de alabar al Señor. Y siempre digo, cuando nos involucramos en algo, genera más responsabilidad para nosotros, porque es interceder por los que vamos conociendo, interceder por los que vamos uniéndonos como equipo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Que Dios le bendiga, hermanita Laura. Pues entonces nos despedimos de todas las redes sociales, de Facebook, de todas las páginas. Nada más así les comento rapidito, superamos las 100 personas, más o menos golpeándole a las 170 personas. Entonces fue para gloria de Dios y sigue siendo para gloria suya. Les invitamos a compartir esto con sus ministerios, con sus ovejitas, con quien ustedes piensen que tienen que verlo, para que esto sea un despertar a la gracia. Y pues esperemos que no sea la primera vez que esté con nosotros, hermanita Laura, que el Señor siga obrando maravillas en usted. Le enviamos un fuerte abrazo desde Tabasco, México, hasta Guatemala, y que pues las gracias sigan fluyendo, y pues hasta el cielo no paramos también. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy a sus órdenes cuando el Señor quiera.
que podamos compartir. Lo puedo hacer yo o lo puede hacer alguien más de intercesión de acá de Guatemala, que somos un equipo que hemos estado formándonos desde hace varios años, ¿sí? Así que estamos para servirles. Recuérdense nada más que los carismas no es solo conocerlos, es tener la experiencia del carisma. Amén, amén. Y pues a seguirnos formando para que todo esto que el Señor está construyendo llegue a la plenitud de la gracia. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos despedimos de Facebook y que el Señor los bendiga siempre. Recordemos estar en oración. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, hasta luego.